Buenas noches, buenos días, no sé a qué hora van a ver esta grabación. Estamos reunidos para poder desarrollar la parte teórica de la especialidad de narración de historias. Así que quiero saludar a todos los que están aquí conectados. ¿Cómo están? Buenas noches, feliz sábado. Buenas noches, feliz sábado. Gracias por responder. Buenas noches. Feliz sábado para todos. Bueno, listo. Vamos a tener entonces papel y lápiz en la mano o si tienen algunas nuevas tecnologías de la IA que toman anotaciones, bueno, todo eso se vale. Porque al finalizar esta presentación vamos a hacer una evaluación, que es el primer requisito de la especialidad. Esta especialidad realmente, eh, especialmente en mi historia de guía mayor, me ayudó porque a pesar de ser una persona tal vez de un temperamento sanguíneo, en realidad no sabía muy bien cómo expresarme, cómo contar las historias. A veces era un poco exagerada. Ustedes saben cómo somos los sanguíneos. Ya estudiamos eso la clase pasada. Y realmente todo lo que aprendí en esta especialidad me ha ayudado. Me ha ayudado tanto que ahora en mis clases como profesora de química, de biología, pues también aprovecho todos estos tips para poder desarrollarlas de la mejor manera. Entonces, esta enseñanza no es solamente porque somos guías mayores y queremos ganar un parche, ahí pueden observar cuál es ese parchecito. Vemos que hay una persona de pie y ahí hay un semicírculo de personas sentadas, de niños, aventureros, conquistadores, que estás presto a escuchar, pero lo más interesante es que hay ahí una fogata. Entonces, es el momento perfecto para poder poner en práctica esta especialidad en momentos eh, de esparcimiento, para poder disfrutar, pero también para poder aprender. Entonces, esto ayudó a mi vida en muchos aspectos y yo espero que tal vez algunos de los que están aquí ya tienen experiencia, pero hay otros que apenas están iniciando y estas son las herramientas perfectas para tomar ese talento y ese don y ponerlo al servicio de los demás, de Dios, a través de esta especialidad de narración de historias. Entonces, empecemos en el contexto. ¿Qué les recuerda cuando ven así, tipo, una persona hablando y los demás escuchando una buena historia? ¿Qué les recuerda? A ver, ¿El quiero campamento? Campamento. al campamento, muy bien. Qué otro contexto? La historia de los niños. ¿La qué? La historia de los niños en sábado. El momento infantil, muy bien. Esos son como espacios típicos que nosotros tenemos como adventistas para poder, entonces, poder escucharnos, poder eh, tener ese momento como que sí o sí hay que escuchar al que está narrando la historia. Pero también en el pasado habían estos procesos de narración de historias y ayudó precisamente a que pudieran llevarse historias de generación en generación, lo que conocemos como la tradición oral. Ustedes saben que antiguamente no habían muchas cosas escritas, no todos sabían escribir, leer, pero todo el mundo sabía hablar el idioma del lugar. Así que muchas generaciones transmitían sus historias, sus sucesos de forma verbal. Así que esa tradición oral es muy importante. Se dice, hay un escritor africano que dice que la tradición oral es la gran escuela de la vida, porque precisamente a través de las historias podemos aprender de la religión, podemos aprender de los sucesos, pero también podemos recrearnos, divertirnos, y eso es un vínculo que nos ayuda a entender qué es lo que pasaba antes y también nos ayuda a conservarlo para nosotros también después transmitirlo. Por ejemplo, no sé si ustedes han hablado con su familia, con sus papás, con sus tíos, de cuando eran pequeños y entonces ellos les cuentan esas anécdotas familiares y de pronto uno no tiene memoria porque era muy pequeñito, pero al contar ya eso hace parte de nuestra identidad. Entonces allí uno dice esta historia debe de ser contada. Yo tengo una historia y es que aquí en mi casa, al lado, había un colegio donde trabajaba mi mamá. Entonces, cuando yo empecé ya el preescolar, mi mamá me lleva
y toda bien cambiadita, con mi uniforme y todo. Y de repente ella se descuida y yo me salgo del jardín, entro aquí a la casa, me quito el uniforme y me como la merienda. Imagínese eso que me dice mi mamá que lo hacía y que tenía que estar muy pendiente porque si no, me escapaba y me venía para la casa. Esas anécdotas me hacen pensar lo inquieta que era desde pequeña. Entonces, vamos a la siguiente. Déjenme aquí un momentico. Listo. A todos nos encantan las buenas historias, ya sea de una forma en un lugar formal o informal. Siempre las historias nos hablan de esos personajes, de esos hechos, y como guías mayores tenemos que tener ese repertorio para poder entonces a través de las enseñanzas, a través de las historias, poder enseñar y captar la atención de nuestros menores. Yo me acuerdo que cuando tenía unos 14 años fui a una finca y habían demasiados niños y las personas de la iglesia no se habían organizado para tenerles ese rincón de los niños y todo. Y entonces dijeron, bueno, vayan y cuiden a los niños. Y nosotras en ese momento éramos muy inexpertas, o sea, 14 añitos, yo todavía no era guía, no era nada. Y nosotras allí como que, bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Qué historia vamos a contar? Y bueno, ahí contamos algunas historias de la Biblia, pero sin duda, si hubiera tenido esta capacitación, nos hubiera ido mucho mejor. Entonces, sintámonos privilegiados por adquirir esta información y poder ver qué es lo que tenemos que mirar antes de contar una historia. Aquí tenemos algunas partes, un ciclo que inicia en alguno de, de estas casillitas. Léanlo, miren, vamos a empezar a imaginarnos de qué vamos a estar tratando en esta primera parte y es precisamente eh, los 7 puntos esenciales de una buena narración de historias. Entonces, ¿cuál creen ustedes que debe ser la primera o el primer paso de todos estos eh, puntos que están aquí? A ver, alguien que participe, por Seleccionar. favor. Seleccionar. Seleccionar. Muy bien, excelente. Precisamente ese es el primer paso. El primer paso es seleccionar la historia. Luego, imaginemos que más o menos que voy a hablar. Debemos de conocer la historia. También tenemos que sentirla, analizarla y bosquejarla, modificarla de acuerdo a las necesidades, presentarla en forma sencilla, directa y expresiva. Y por último, tener un propósito. Entonces, tomen capturas, estén atentos porque aquí vamos a empezar a desglosar cada una de las partes de estos puntos. Empecemos entonces por la selección de la historia. Para poder prepararnos para contar una buena historia, lo primero que tenemos que hacer es seleccionarla. ¿Y de dónde seleccionamos historias que sean buenas, que puedan tener unas enseñanzas conforme a nuestras creencias? Pues obviamente el primer libro, el primer lugar de todos los relatos, la mina de relatos es la Biblia. La Biblia tiene que ser entonces nuestra primera fuente de información. Pero también existen otras fuentes. Nuestros libros juveniles, en las revistas, las matutinas, a mí me encantan las historias de las matutinas, pero también tenemos libros escritos por la hermana Elena de White, del Espíritu de Profecía. Por ejemplo, libros como Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles, El conflicto de los siglos, son libros que nos van a ayudar a ampliar el relato bíblico con unos detalles que son fascinantes y que nos pueden ayudar a poder tener una buena historia que contar. Pero también hay un librito que se usa mucho en la iglesia que se llama El Misionero. No sé si han escuchado del misionero, que ahí se cuentan prácticamente esos milagros y cómo va avanzando la obra de Dios en otros lugares. Yo cuando era pequeñita iba a la iglesia y siempre estaban los minutos misioneros y me encantaban esas historias que contaban, porque eran historias basadas en hechos reales. A mí me encantaban porque sabía que Dios estaba obrando en otros lugares. Pero también hay una buena fuente en historias que te han contado, historias seculares.
alguna buena historia que de pronto pueda transmitir valores o que se ajuste a nuestros propósitos. Esos también se pueden escoger esas historias, pero tenemos que ser muy cuidadosos al escoger de pronto de una fuente que sea secular. Ahora, nuestras propias experiencias también son una buena fuente de historias, sobre todo porque son lecciones que ya aprendimos, son nuestras experiencias, nadie nos va a echar cuento. Ahora, no sé si ustedes alguna vez han contado su testimonio. A ver, quiero que reaccionen. Aquí estoy viendo, eh, los estoy viendo reaccionar. Reaccionen los que alguna vez han contado su testimonio de conversión o algún tipo de testimonio. Muy bien, Jenis, ya ha contado su testimonio, Roxana. Muy bien, entonces es importante que nosotros, una de las primeras historias que tenemos que organizar en nuestro repertorio es nuestro testimonio, porque Dios hace grandes cosas y a veces de pronto no sabemos cómo contarlas. Entonces, una de las cosas que nos ayudaría es poder tener esa historia de nuestro testimonio también en el repertorio que tenemos que crear para esta especialidad. Bueno, también y por último, no menos importante, una de las fuentes para el segundo libro, pues, de Dios es la naturaleza. Es el segundo libro para poder sacar esas enseñanzas, esas lecciones prácticas, nuestra naturaleza que Dios nos ha regalado. Ustedes saben que Jesús era experto en tomar cosas de la vida cotidiana, la naturaleza, de lo que él observaba para tomar esas lecciones. Nosotros podemos de pronto indagar un poquito más en aquellas cosas, por ejemplo, si vamos a ir con los conquistadores a un lugar donde hay un lago, donde hay esto, donde hay estas especies, poder investigarlas y después poder tomar eso para hacer las enseñanzas. Tenemos muchas fuentes en Internet. Hoy con la IA es muy bueno poder encontrar, pero siempre buscando que sea verídica la información. Entonces, más adelante vamos a ver que si tú seleccionas una historia, esta historia debe ser adaptada, porque tenemos que escoger la historia dependiendo a la edad de los oyentes. Y cuando ustedes seleccionen sus historias para su banco de historias que deben de presentar, tenemos que tener en cuenta esos requisitos de a qué edades se le van a presentar y también usar lo que es nuestro juicio de valor. O sea, nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de evaluar, calificar si de pronto esa historia, si cumple, si es de calidad, si los actores, o sea, los personajes allí cumplen con buenas acciones, si dan buen mensaje, si se basa en los principios. O si, por el contrario, no es buena, o sea, de pronto uno le quita una cosita y queda buena, pero si ya no se le puede quitar, sino que está muy lejos de nuestros principios, entonces es mejor descartarla. Para poder saber que una historia es correcta, es buena, para poder ser seleccionada, debe de contar con las 3 I. Estas 3 I, entonces son ser interesante, ser instructiva, y ser inspiradora. Las 3 I. Interesantes, instructivas e inspiradoras. Bueno, vamos entonces con el siguiente paso. Conocer la historia. Listo, ya tenemos nuestra lista de historias, ya tenemos seleccionadas, las hemos buscado, diferentes fuentes. ¿Cómo conocemos la historia? Primero tenemos que leerla. Primer paso, leerla. Si de pronto le escuchamos un video de YouTube, pues verlo. Pero tenemos que después releerlo o reverlo otra vez, volver a verlo varias veces. Tenemos que hacerlo. Muchas veces la primera vez se pierden muchos detalles. Entonces es importante que nosotros podamos volver otra vez a examinarla, volver otra vez a sacar esos detalles para que nuestra memoria pueda empezar a retenerla. Entonces, leerla, releerla para poder retenerla en la memoria. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder retenerla en la memoria? Una de las cosas que nos ayuda para poder retenerla, el primer principio de aprendizaje, que hoy en día a muchas personas no les gusta, pero que se ha comprobado científicamente que es el primer paso y que nos ayuda porque estamos haciendo una acción, es escribir la historia. Entonces, vamos a escribirla o vamos a grabarla y después vamos a analizarla. A ver, listo, creo que ya me la sé, la empiezo a escribir.
y después la leo, anda, se me olvidó esto, este detalle me hizo falta, o cuando la vea, me grabé, entonces yo digo, no, me hizo falta este pedazo, este otro, y así con la práctica vamos a desarrollar lo que es la fluidez, la naturalidad, que no se logra sino la práctica. La práctica hace al maestro. A veces somos personas tímidas y de pronto nos trabamos, una palabra se nos olvida porque estamos de mucha memorización exacta y esa no es la idea. La idea es que nosotros podamos practicarla de tal manera que si una persona no practicó y no tiene un papel o algo a la mano, eso se nota que no practicó lo suficiente y empieza a trabarse. Así que nosotros cuando vayamos a contar nuestras historias, que es la parte práctica de esta especialidad, debemos de practicarla y practicarla también en voz alta. Usted puede decirle a alguien, mira acá, voy a tener una historia para el momento infantil o para la reflexión de los conquistadores, de los aventureros, pero quiero practicarla, te la voy a contar y tú me dices qué tal está, me dices las críticas de forma positiva como oportunidades de mejora para que cuando lo cuente de verdad no cometa esos errores. Entonces, pueden pedir ese favor a alguien o ustedes mismos ser autocríticos. Además, también tenemos que tener en cuenta, dime Jackie, ¿estás diciendo algo? Hola Jackie, Jackie, Pasos ¿decías porque algo? el internet también No te escucho. Dame un segundo. no es Me- que el internet está muy lento. Ah, ok. Sí, está muy lento. Entonces, No- entra entra encendida para otra fila. Bueno, no te entendí, mejor escribe, porque como el internet está lento, no logro comprender, se oye muy entrecortado. Entonces, escribe en el chat y yo te leo, ¿listo? No te preocupes, Jackie. Igual esto está siendo grabado. Bueno, listo. Entonces, mientras Jackie escribe, quedamos por buscar esa retroalimentación para poder tener esas mejoras y también tener muy en cuenta que a medida que vayamos cogiendo la práctica y arreglando los errores, también vamos a coger más confianza para meterle algunas expresiones faciales, añadirle un tono de voz diferente y cosas que concuerden para que se vea más viva la historia. Listo. Precisamente ese es el siguiente paso, que es sentir la historia. ¿Cómo sentir la historia? Nosotros tenemos que sentirla, pero no solamente repetir las palabras en modo mecánico, tipo Robocop, me sé toda la historia, me la sé. No, tenemos que usar nuestra imaginación y tenemos que vivir el relato sintiendo y viendo cada escena. Por ejemplo, si es una historia de un acontecimiento histórico, nosotros podemos usar la imaginación, pero no para inventar cosas, sino para darles vida a esas cosas que estamos contando. Si se trata, por ejemplo, de un relato antiguo, nosotros me encanta cuando, por ejemplo, en el momento infantil se ponen la ropita de la época y así se puede también sentir en la época que se desarrolló la historia. También, por ejemplo, si es en un país lejano, podemos reconstruir ese ambiente, podemos poner algo allí que de forma visual nos ayude o en nuestra imaginación también usarla para que se reconstruya ese ambiente de ese lugar. Esto es lo que llamamos el sentido dramático. O sea, sentir la historia es un sentido dramático en el que nosotros tenemos que ahora ser como intérpretes de la historia, tener esa capacidad de transmitir emociones. Y la única manera de hacerlo es poder practicar, entrenar. Eso no se consigue de un momento para otro, ni leyendo la historia una sola vez. Debemos sí o sí de poder practicarla y con la práctica es que vamos a poder lograr sentirla y transmitir esas emociones. Listo. El siguiente paso entonces es analizarla y bosquejarla. Cuando hablamos de bosquejo, estamos hablando de esa escritura de la historia. A veces cuando las historias son muy largas, podemos abrumarnos y decir, no, es que se me ha olvidado una parte. Pero si nosotros la dividimos
en episodios, en secciones, y ahorita más adelante vamos a ver cuáles son esas secciones típicas de las historias. Así vamos a llevar lo que se llama una hilación que sea lógica, una hilación que nos ayude a contar la secuencia de los hechos paso a paso. Cuando aprendemos bien un relato, ya nosotros lo vamos a hacer de una forma inconsciente. Ese análisis de como tal de las partes de la historia, porque ya la hemos leído, releído, la hemos practicado, hemos corregido los errores, entonces se nos va a dar de forma natural. Pero si nosotros lo hacemos en orden y de forma premeditada, vamos a adquirir el dominio completo de la narración y vamos entonces a poder hacerlo con soltura, con naturalidad, que es difícil nosotros de poder hacer eso si no lo practicamos. Entonces, el bosquejo es el análisis ahora, pero escrito. Ya lo analizamos porque lo hemos leído, releído, pero ahora tenemos que mostrar ese análisis de forma escrita. Y precisamente el bosquejo es el que nos va a ayudar cuando de pronto tú tienes un texto muy largo y tú lo bosquejas, tú simplemente al ver el bosquejo ya otra vez te conectas y recuerdas la historia, aunque tengas mucho tiempo sin contarla, tú vas a poder ahí sacar esas partes principales del relato y así poder sacar eh, de lo sencillo a lo complejo o también hacerlo ambas. Puedes hacer, digamos que una combinación de bosquejos sencillos con cositas complejas, por ejemplo, los que tienen de pronto una forma de dibujar y de recordar cosas. A mí me gusta hacer bosquejos con dibujos, me encantan los mapas mentales porque conecto mucho con el dibujo y eso me ayuda mucho a recordar. También es válido, pero siempre con escritura. Bosquejo es el análisis escrito. Listo. Hasta aquí podemos ver el bosquejo sencillo, simplemente partes, ta, 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 y bosquejo compuesto, que es partes, pero subpartes de las partes. Listo. Vamos ahora con modificar la historia según las necesidades. Entonces, tenemos que conocer cuál es el contexto en el que nosotros vamos a contar esa historia. No es lo mismo contar la historia en un auditorio para adultos a contar la historia para un grupito de niños que se acercan a la plataforma o para 5, 7, 10 conquistadores en una reunión de club. No es lo mismo, por ejemplo, contarlo un sábado en la tarde que contarlo un domingo en la mañana. Tenemos que entonces adaptar esa historia, modificarla para poder entonces encontrar qué estilo, qué tono, qué tan largo o tan corta debe ser esa historia para que podamos cumplir el propósito de la historia. Entonces, el estilo ya sabemos que depende de la edad de los niños. También depende de la cultura de nuestras regiones. No es lo mismo, por ejemplo, contar una historia en Bogotá que contarla aquí en Barranquilla, ahora en este tipo de contexto. También las palabras que usamos, de pronto palabras coloquiales que aquí se entienden de una manera, allá se entienden de otra. Hay que tener cuidado con eso y tratar de contextualizar, usar ese estilo para poder adaptar. Perdón. También el tono en el que hablamos, no siempre hablar con la misma forma, sino también usar inflexiones de la voz, ademanes, gestos de nuestra cara. Eso tiene que acompañar sí o sí una buena narración de historia. Entonces, en la medida de lo posible, según nuestro buen juicio, vamos a hacer estos gestos. Tampoco tenemos que exagerar, pero el ensayo es la clave. Además, si nosotros escogemos una historia que de pronto tiene pedazos que son bastante fuertes, por ejemplo, la historia de David y Goliat, y se la vamos a contar a unos niños muy pequeños. Nosotros podemos decir que David mató a Goliat, pero no tenemos que decir que David le cortó la cabeza a Goliat, por ejemplo. Eso lo podemos omitir. Ya cuando ellos sean más grandes, van a poder leer el relato completo y saber cómo fue que siguió ese proceso de David y Goliat. Además, también hay una regla para saber qué tan largo, qué tan corto, la longitud del relato, según la edad. La edad es directamente proporcional a la extensión del relato. Entonces, entre más pequeños sean los niños, más cortas tienen que ser las historias y con menos detalles. Se dice, hay una regla que dice que los niños van a tener la capacidad de estar atentos según la edad
un minuto por cada año que tiene. Entonces, un niño de 7 años, en teoría, va a tener la capacidad de estar atento durante 7 minutos. Un niño de 8 años durante 8 minutos. Y hoy sabemos que como están los niños tan sobreestimulados, ese tiempo puede disminuir. Por eso tenemos que ser bien creativos para poder captar esa atención. Ahora, si de pronto es un contexto en el que ya el público es más grande, ya podemos ampliar la historia, ya podemos darle más detalles, ya podemos hacer comentarios, meter datos curiosos, hacer preguntas, pero no quiere decir como siempre, o sea, esto es algo muy importante. Usar la imaginación y ser creativo no es inventar ni cambiar los hechos ni tampoco tergiversar los personajes, la historia, no. Debemos de, en lo posible, mantener pues eso lo más real posible. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a presentar esta historia? Tiene que tener tres características a la hora de presentarla. Tiene que ser de forma sencilla, directa y expresiva. Me gusta la palabra sencilla porque la gente a veces cree que sencillo es fácil y no todo lo sencillo es fácil. Sencillo significa que debemos utilizar palabras conocidas, no palabras rebuscadas, sobre todo dependiendo de la edad de los niños. Debemos ser directos cuando vayamos a contar, no dar tantas vueltas y vueltas, sino ir al punto, por así decirlo. Tenemos que tener un equilibrio en el relato. Podemos de pronto dar un dramatismo sin ser exagerados, pero tampoco podemos ir al otro extremo de, no, aquí no vamos a dramatizar ni nada, sino todo plano, porque también perdemos la atención de los niños. Tiene que haber un equilibrio allí. Entonces, para que las historias sean más vívidas, lo mejor que podemos usar es palabras sencillas, palabras familiares, y de esa manera poder hacerlo así, simple, directo y sencillo. ¿Qué significa sencillo? ¿Qué significa simple? Bueno, vamos a dar un ejemplo y para eso voy a dejar de compartir un momento. Y quiero que escuchen, porque es una canción, pero a la vez es una historia. ¿Listo? Permítame un momentico. Está cargando. Publicidad de YouTube. Ok. ¿Cómo podemos decir de forma sencilla un hecho que es poco perturbador para los niños? Aquí hay un ejemplo perfecto. Entonces, ya que quité eh, la publicidad, voy entonces a compartir. Sí, porque está herido. Está herido, pobrecito. Pobrecito. Un hombre bajaba hacia Jericó y a medio camino el pobre topó con unos ladrones que sin compasión le dieron de palos hasta que cayó. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Ayuda. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, miren, allí estamos mostrando un dato que puede ser perturbador para los niños. Tenemos que decir que una persona estaba medio muerta. ¿Cómo decirlo entonces sin que sea perturbador para los niños? Entonces hay una frase muy bonita que me gusta mucho y entonces habla de eso. Dice, sáqueme de aquí, que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Así, de una forma simple, de una forma sencilla y con palabras que no son rebuscadas, que llamen la atención y que atraigan la atención de nuestros pequeños. También es bastante directo, pero cuando hablamos de ser directos, hablamos de que está prohibido, terminantemente prohibido, decir frases como que
Ay, no, se me olvidó decirles esto, por ejemplo, ¿no? Ah, si es que el personaje tenía un hermano, se me olvidó decirles. O sea, ya cuentan ya la historia que el hermano llegó y esto, y en qué momento dijo que tenía un hermano. O esto me hace recordar, todas esas frases tienen que ser omitidas. Es como si nuestra historia, cuando la contemos, sea transitar una carretera y esa carretera nos guía de una ciudad a otra. Pero nosotros no podemos estar cruzándonos, devolviéndonos. No, no, no. O sea, el buen narrador de historia es aquel que se mantiene en la carretera y que se desliza de una forma que no pierda la ruta. ¿Listo? Entonces les voy a dar un ejemplo ahora. Escuchen atentamente. Les voy a dar un ejemplo y ustedes me van a decir cuál fue en lo que se perdió, en qué ruta, qué parte de la ruta se perdió, en qué momento exacto se perdió el narrador. Aquí tengo la historia, voy a leerla. Dice, el pequeño niño llamado Moisés. Hace mucho tiempo había un niño llamado Moisés. Oh, por supuesto, su madre no fue la que le puso ese nombre, fue la princesa que lo encontró flotando en la canasta. Ella fue quien lo nombró así. Y esa princesa era la hija de un malvado rey llamado Faraón. ¿Y saben ustedes qué pasó con este rey malvado? Pues él se paseaba en una carroza que era de oro y habían caballos que tiraban de esta carroza. Esos caballos estaban adornados con oro puro. Y cuando el rey regresaba a su palacio, él se sentaba en un precioso trono blanco, hecho con pedacitos de oro. Y sus sirvientes abanicaban a este faraón con unos abanicos hechos de plumas bellísimas, las cuales tenían unos tonos, unos cuantos tonitos verdes, unos cuantos tonos rojos, unos cuantos tonos de oro y en sus extremos tenía algo que parecía como un ojo grande. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó al niño Moisés? Se perdió. Dígame en qué momento usted ya dijo qué está diciendo. Cuando dejó de hablar de Moisés, empezó a hablar de Faraón. Correcto. Entonces, pareciera que fuera como un chiste, pero en realidad muchas personas que son inexpertas le pasan cosas así. Terminan de pronto de ilustrar y hacen que los niños pierdan la atención a lo más importante. Por eso tenemos que tener siempre una intención y ese es otro paso. Pero también debemos de ser directos, sin tantos vueltas y vueltas, mantenernos en la carretera que corresponde. Y también, aparte de ser sencillos, simples, también tenemos que ser expresivos, tenemos que presentar las historias de forma expresiva. ¿Qué es narrar la historia de forma expresiva? Entonces usar nuestros labios, nuestros ojos, nuestras manos, incluso nuestro cuerpo completo, nuestro tono de voz para expresar esas emociones y así poder conectar con los niños, conectar con la audiencia. Nosotros tenemos que saber cuándo será el momento de usar este tono u otro, pero no tenemos que ser aquí tan rigurosos. Bueno, en este momento me voy a reír, en este momento tenemos que ser mesurados porque si lo hacemos de una forma muy, ay, no es que aquí tenía que reírme y tal, nos volvemos mecánicos, robóticos y esa no es la idea. La idea es poder ver la historia en nuestra imaginación y conectar con ella y también poder entonces hacer que esa historia esté viva. Podemos, por ejemplo, en vez de narrar, podemos hacer que hablen los personajes. Si los personajes se mueven, movernos con ellos. Y así de esa manera, cuando practicamos, también podemos practicar esas expresiones. ¿Listo? Entonces, el último paso es precisamente tener el propósito. Ya sabemos las tres I, ¿verdad? Ahora, el propósito principal de todas las historias que un guía mayor va a contar es enseñar nobles cualidades de carácter. Ese es el propósito principal de cualquier historia que nosotros queramos contar en este contexto que estamos hablando. Entonces, la idea es que nosotros le inculquemos a los oyentes, especialmente a nuestros niños, motivos para tener una vida inspiradora, una vida elevada.
que esos muchachos cuando escuchen esas historias admiren a esos héroes de la fe, que ellos también puedan disfrutar y también puedan divertirse de una manera sana, una forma de recrearse. Y eso lo podemos hacer a través de las historias. Por eso, las historias deben de cumplir tres propósitos. Entonces, el propósito principal es enseñar esas nobles cualidades. Pero con base en eso, tienen que tener tres propósitos, los cuales son, primero, dar placer. Nosotros hemos sido llamados a servir y servir es hacer felices a los demás. Entonces, una buena historia nos va a ayudar a que los niños desde pequeños se tomen la vida con humor, que puedan de pronto resolver los problemas de la vida en su colegio, en su casa, de una mejor manera, cuando relatamos las historias que ellos incluso pueden repetir. La idea es que valga la pena y que la demos toda, como dice uno, metidos en el cuento para que pueda ser placentero y un placer que es bueno para ellos. En segundo lugar, es enseñar las verdades. Entonces, tiene que ser una historia que dé placer, pero también que enseñe las verdades. Algo que nosotros tenemos a nuestro favor es que los niños son muy crédulos, o sea, ellos no pueden razonar ni comprender ideas a veces que son muy abstractas que como adultos nosotros podemos hacerlo, ellos van a creer todo lo que les digan. Por eso cuando le echan el cuento del ratoncito Pérez, del Coco, ellos todos se lo creen. Entonces, por eso, cuando usamos historias para enseñarles cosas que sí pueden aplicar a su propia vida, son niños que van a tener esos buenos criterios para tomar decisiones y ellos van a tener esas verdades bien guardadas en su mente. Qué bonito es poder tomar entonces una historia para poder cubrir como un manto encantador esas lecciones que queremos enseñarles. Y por último, tercero propósito es inspirar a la imitación. Ustedes saben que los niños lo que ven, lo que ellos escuchan, lo que ellos contemplan, eso es lo que ellos van a imitar. Y qué bonito es que nuestras historias ayuden a que ellos puedan imitar. ¿A imitar a quién? Imitar a Jesús, imitar a esos héroes de la fe. Nosotros, por ejemplo, hoy en día estamos con las problemáticas de que los niños están viendo series, por ejemplo, El Patrón del Mal, esas series que no son buenos ejemplos para ellos y muchas veces ellos imitan esto. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros le vamos a dar a los niños en nuestras historias unas formas de inspirar o van a ser más bien unas historias con ídolos retorcidos, perversos? ¿Cómo debe ser eso? Tiene que ser que inspire a la imitación, que si ese niño quiere ser como ese protagonista, nuestro protagonista esté aprobado. Ahora, si nosotros podemos hacer que ellos aprendan, que ellos disfruten y que ellos imiten, vamos a poder cumplir el objetivo principal, que es enseñar esas nobles cualidades del carácter. Recordando las tres I, a ver, ¿quién se acuerda de las tres I? ¿Alguien? ¿Alguien por ahí que se acuerde de las tres I? Interesante, instructiva, inspiradora. Perfecto, muy bien. Interesantes, instructivos e inspiradores. Esas son las tres I. Muy bien. Ahora vamos a ir a las partes de una historia. Nosotros pues esto lo dimos desde pequeños, ¿verdad? Cuando hablamos del cuento. El cuento y la historia, las historias como tal tienen estas partes principales, especialmente estas cuatro partes. El principio, la introducción, tenemos la parte del al medio o el cuerpo, el desarrollo de ese relato. Tenemos el pináculo, el clímax y tenemos el final o el desenlace. Anoten eso porque es muy importante. Entonces, vamos a tener nosotros esa carretera bien delimitada. Cuando nosotros empezamos por el final o cuando le metemos un poquito a la mitad y vamos para adelante, vamos para atrás, estamos cometiendo errores al narrar la historia. Siempre tenemos que seguir la secuencia lógica ordenada y así ayudarles a que ellos comprendan fácilmente para que no se confundan. Entonces vamos a ir a cada una de estas partes para profundizar en ellas. Empezamos con la introducción, el principio de nuestra historia. En los principios de la historia siempre debemos de presentar a los personajes. Así vamos a invitar al oyente a involucrarse
en los eventos que va a pasar ese personaje. Muchas veces se empieza contando la historia, no, la historia de Juanito. ¿Cómo se llama el personaje? Juanito. Y eso ayuda a conectar, a presentar ese personaje para que los niños estén atentos qué le pasó a Juanito. Es importante que de pronto en esa primera frase también tenga alguna acción o que diga algo del personaje, dónde estaba, qué era lo que estaba pasando allí, y de esa manera poder empezar a usar la imaginación. El principio debe de captar la curiosidad y debe hacer que los niños tengan el deseo de oír más de ese relato. Así que la primera impresión es muy importante. No podemos perder esos primeros minutos titubeando, haciendo muchos como muletillas. No, esa primera parte tiene que ser una de las más practicadas para poder conectar con los oyentes. Entonces, la idea es que nosotros cuando estemos diciendo, por ejemplo, relatos bíblicos, ellos les interese, por ejemplo, contar las historias y también poder expresar, aquí hay un ejemplo de cómo podría empezar una historia. No necesariamente empezaría como que había una vez, sino lo que dice aquí. eh, Comienza, ¿es verdad que piensan dejarme afuera de esta aventura? Preguntó Alicia, mientras veía a sus dos hermanos haciendo preparativos para una excursión. Entonces, allí ya estamos haciendo que el niño se atrape con la historia y ni siquiera sabe quién es Alicia, cómo hacía y la van a dejar, no, no puede ser. Y enseguida se pregunta, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así que van a dejar a Alicia? Listo. El desarrollo. El medio del relato, ese cuerpo principal, ahí es donde está la carretera, ahí es donde empieza ya la carretera a ser transitada. Tenemos que tener claro entonces nuestro bosquejo, esa serie de eventos, de esos cuadros vivos, animados, que nos van a ayudar a poder llevar al máximo punto de interés, que es el clímax. Entonces, es allí donde tenemos que vivir ese relato, que ellos escuchen, que ellos sientan ese relato. Y lo que había dicho anteriormente, no podemos regresarnos, que se me olvidó, que esto, eso está prohibido. Esta es la parte más importante que tenemos que cuidar, que esa carretera fluya de la mejor manera y no volver otra vez como, es que no lo había dicho, cosas por el estilo. Siempre el desarrollo debe haber más acciones que explicaciones. Además, también en el desarrollo es preferible usar frases que sean cortas y precisas. Las frases que a veces son muy largas, nosotros de pronto los que no tenemos mucha experiencia, vamos a poder de pronto enredarnos, perder el hilo y hacer un desastre. Entonces, es mejor hacer frases corticas que como principiantes podamos evadir ese factor de nervios que siempre va a pasar. Hay algo que yo he analizado y es que cuando uno está contando una historia en frente a un público, nuestro corazón está a 1000 por hora, pero nadie lo sabe. O sea, solamente tú escuchas tu corazón. Entonces hay que respirar, hay que exhalar lentamente y tomar el control, decirle a nuestra mente, no está pasando nada. Aunque el corazón esté a 1000 por hora, nuestro tono de voz tiene que estar acorde a la historia. Debe de variar, debemos de meternos en la historia. Ahora, los niños, aquí dice algo importante, los niños pequeños no tienen una noción de lo que es el tiempo. Entonces, no, profe, yo fui al parque mañana, o sea, cosas así. Ellos no tienen noción de tiempo, de espacio, de distancia, de cantidad. Entonces, por eso, en vez de decir, la imagen de Nabucodonosor medía tantos kilómetros, metros, es mejor decir, por ejemplo, la imagen de Nabucodonosor era tan alta como 3 árboles de mango. Un niño ha visto aquí en la costa un árbol de mango y dice, anda, 3 árboles de mango, esa estatua era alta. Y así de pronto poder conectar con ellos. Eso es muy importante. Y también es importante hacer que los personajes hablen. Por ejemplo, no es lo mismo decir, David le dijo a Saúl que estuviera tranquilo, porque él iba a ir, pero Saúl le contestó que él no podía pelear, porque él era solo un muchacho y Goliat sabía lo que hacía porque él era un hombre de guerra desde pequeño. A decir, David le dijo, no se preocupe, su majestad, yo mataré ese filisteo. Pero Saúl le dijo, no vas a poder matarlo, David, tú eres aún muy jovencito y él ha sido un guerrero toda su vida.
Entonces no es lo mismo y podemos utilizar esos diálogos que le infunden vida al relato. Listo, estamos llegando entonces al clímax, que es esa parte, pináculo donde está a punto de terminar y es algo que puede ser breve. Lo más importante es que sea breve, pero este encierra el porqué de todo el relato. Entonces, aunque es breve, no podemos sacrificar lo que tenemos que decir, porque se pierde el propósito del relato, no podemos perder ese camino que es el propósito del relato. Si nosotros llevamos ya un camino para llegar al propósito, el clima o el pináculo viene siendo la parte más importante de ese camino y es esa parte donde debemos de practicarla mucho. Y el fin, el fin entonces puede ser más breve todavía. Si de pronto el final no se acaba, entonces se va a perder esa emoción que tenían con la historia. Pueden hacer una frase, pueden hacer algunas frases, pero en realidad la idea es que a veces el mismo pináculo sea el mismo fin. Así vamos a hacer énfasis en el propósito de la historia y no vamos a diluirla más. Listo. Ahora, toda historia en nuestra colección de historias, de narración de historias, que ahorita les voy a explicar cuáles son los requisitos de esas historias, deben de tener un título. Esos títulos tienen que ser atractivos, que despierten el interés de los oyentes. Por ejemplo, ahí tenemos El príncipe que quebró el corazón de su papá, Absalón, o El venado que pensó que sabía más que su mamá. O, por ejemplo, La almohada que salvó una Biblia. Esas son historias interesantes. Yo también quisiera escucharlas. Listo. Aparte del título, de nuestro bosquejo y todo esto, también tenemos que buscar recursos para ilustrar nuestro relato. Nosotros podemos, por ejemplo, hacer una dramatización mientras vamos contando nosotros como narradores, de pronto unos actores que vayan dramatizando o nosotros mismos dramatizarlo. También podemos usar unos cuadros, unas impresiones donde estén allí varias imágenes o si tenemos video BIM, poder seleccionar previamente esa presentación que vaya mostrando esas ilustraciones de cómo va el relato llevándose a cabo en ese camino para llegar al pináculo y al fin de la historia. O si de pronto es un grupo pequeño, podemos usar esas impresiones. Antes usaban mucho lo que eran los cuadros de fieltro, que ponían esas imagencitas y tenían allí pues personajes. También de pronto me encantó mucho esa tendencia de YouTube que se llamaba Draw My Life, donde empezaban a dibujar y borraban, dibujaban y borraban y contaban la historia. Yo me conectaba con esas biografías de personajes y cosas. También ustedes pueden usar eso para poder entonces ilustrar nuestros relatos. Ahora, ¿cuáles son las clases de relatos que nosotros vamos a poder encontrar a la hora de seleccionarlos? Vamos a encontrar relatos en dos grandes grupos, los verídicos, que son los hechos reales, y los no verídicos, que son ilustraciones o fábulas. Entonces, estos no verídicos no son historias reales, pero podemos aprovecharlos para transmitir un buen mensaje. Entonces, eh, en la parte de los verídicos, ya sabemos historias, noticias que son basadas en hechos reales, pero en los no verídicos vamos a encontrar las parábolas, vamos a encontrar los mitos, las leyendas, las fábulas. Yo me imagino que aquí ustedes se acuerdan un poquito de qué es eso, por ejemplo, qué es un mito. ¿Alguien sabe qué es un mito? ¿Alguien se acuerda? Pero si se acuerdan, no lo busquen en ChatGPT ni en Google. O sea, normalmente tiene que ser Ajá. Como que carito, dale, una continúa. historia que es Ujú. ajá, algo así que no sé yo, o sea, o algo como, o sea, es algo ficticio. O Exacto. puede ser como seres sobrenaturales como, no sé, como dioses o Ajá. superhéroes o algo así. Perfecto, así es. Precisamente los mitos dicen que es como que explican los orígenes de dioses, creencias religiosas, todo eso, muy bien. Y las leyendas, que son primas hermanas, ¿verdad? También de los mitos, pero en este caso ya también son antiguos, son esos que se pasaban de generación en generación, y ya más que dioses, son actores ya más humanos, aunque a veces meten santos, meten cosas.
También tenemos allí los cuentos de hadas, que también son relatos sobrenaturales y que también usan la imaginación para que las cosas sean posibles. También tenemos las fábulas, que muchas veces pueden tener buenas enseñanzas, pero hay veces que no. ¿Qué son las fábulas? ¿Cómo reconocemos una fábula? Porque allí las cosas que no tienen vida toman vida. Por ejemplo, los animales, los objetos, tienen características de humanos y se portan como los humanos y pueden sacar de allí enseñanzas. También las alegorías, que entonces son como representaciones de algo más allá de lo que se dice de forma directa. También tenemos las novelas que casi siempre son largas, pueden dividirse en capítulos, pero cada capítulo tiene como que su propio cuerpo, su propia parte y va dejando incógnitas que te van diciendo como que, uy, quiero saber más. Por ejemplo, eh, algunos predicadores utilizan como las historias de ellos divididas por capítulos y en una semana de oración van contando su historia día tras día hasta que, digamos que finalizan. Bueno, las parábolas, que son los cuentos cortos, son ficticios, los actores son personas, pero estas sí tienen, todos tienen lecciones morales, como las que usaba Jesús. Entonces, para poder seleccionar, lo que se recomienda es que nosotros podamos tener mucho cuidado con lo que son las fábulas, los mitos y las leyendas, porque obviamente, como son ficticias y muchas veces hasta los valores que enseñan son dudosos, tenemos que usar nuestro juicio de valor para poder saber si cuando las presentemos eso va a causar un daño, de pronto los niños van a tener miedo a algo, es mejor no presentarlas. En cambio, las alegorías pues no entran en esta clase. Algo que tienen en común estas es que solamente buscan entretenimiento, o sea, no enseñan a veces nada, sino que solamente quieren es como mantener ahí la atención de los niños y la idea de nosotros es que dé placer, que enseñe verdades y que sea digno de imitar. Entonces, por eso no podemos escoger a diestras y siniestras este tipo de eh, cuentos. Bueno, hasta aquí se acaba la parte teórica de lo que es nuestra especialidad de narración de historias. Entonces, voy a decir los requisitos y al final me quedo con los que estamos conectados para hacer la evaluación. Entonces, tenemos 4 fases para desarrollar la especialidad en narración de historia. Ya tuvimos la teoría, vamos a hacer el examen y después vienen otras 3 fases que son las más importantes, porque no es solamente quedarnos con la idea, sino llevarlo a la práctica. Tenemos que entonces empezar a seleccionar nuestras historias y ahorita les voy a explicar en qué se va a basar la colección de nuestras historias. Luego, cuando ya tengamos seleccionadas las historias, vamos a empezar a leerlas, releerlas, a hacer los bosquejos, todos estos pasos que hemos hablado, para estar listos para la parte práctica. Y hay unos requisitos específicos que nos dicen cómo, cuándo y a qué tipo de audiencia tenemos que contar las historias. Y por último, todo esto tenemos que guardarlo para nuestras evidencias de trabajo en la carpeta de guía mayor o en el libro que estamos haciendo. Listo. Tenemos entonces la colección de historias. La colección de historias dice aquí, por ejemplo, debemos de tener historias sagradas. Ya sabemos que de dónde los podemos sacar. Ahí hay algunas fuentes. Por ejemplo, las bellas historias de la Biblia, muy bonitas también, para poder leerlas y sacar de allí las historias sagradas. Tenemos otra clasificación que es historias eclesiásticas, o sea, como el desarrollo de la historia denominacional, de lo que fue el surgimiento de nuestra iglesia. Ahí hay algunas fuentes de libros, Nuestra Historia, el Manual J.A., Historia de los Conquistadores, de Ir al Mundo. También tenemos que escoger historias de formación del carácter. De eso lo podemos sacar de Matutinas, de la Biblia, de otros libros. Hay un libro, por ejemplo, que a mí me encanta, que se llama A pesar de todo, qué linda es la vida. Ese libro es súper bonito y que prácticamente cada página es una historia que puedes sacar allí para formar el carácter. También tenemos entonces libros de la naturaleza. Podemos sacar, por ejemplo, Había una vez en el zoológico, ahí hay muchísimas historias de la naturaleza que podemos sacar de ahí unas para nuestra colección. Tenemos también la categoría lección objetiva con ayudas visuales. Entonces, la idea es que podamos sacar esto de las clases de ministerio infantil, de las matutinas.
También tenemos una que es Misioneros en el extranjero. Ya eso lo podemos sacar por ejemplo, hay un librito que se llama 50 días en la isla Caimán, creo que se llama, si no estoy mal. De ahí podemos sacar del viajero. Hay muchos libros y hoy en día hay unos más actuales y más chéveres para los niños que tenemos que leerlos para poder contárselos. También hay unas historias que puedan ayudar a enseñar principios de salud. Y por último, presentar por lo menos un bosquejo escrito de cada una de esas historias. ¿Listo? ¿Cuál es el público objetivo para poder adaptar nuestra historia? Tenemos que poner, por ejemplo, para menores de 5 años, que sea una historia que no dure más de 3 minutos. Y unos niños, por ejemplo, de 10 a 12 años, más o menos unos 5 minutos mínimo. Y uno que sea libre, un público objetivo libre. Aquí, por ejemplo, el de Misioneros en el extranjero dice que el público es libre y que tiene que durar más o menos unos 5 minutos. Y el de Principios de Salud también es libre, o sea que podemos adaptarlo de pronto a una audiencia más grande. Listo. Esto entonces yo se lo voy a compartir, igual ustedes lo tienen en el manual, en la página, en el manual general, el naranjita, está en la página 112, 111, están estos requisitos que vamos a ver aquí, que es la fase práctica. Esto es lo que vamos a hacer en nuestra carpeta de trabajo. Entonces tenemos nombrar una fuente en la que hayas encontrado material para las historias de cada una de las siguientes categorías. Entonces ya prácticamente nosotros le dimos aquí las fuentes, entonces ustedes van a decir realmente de cuál de todas esas escogió la historia según la categoría que les explicamos. En el punto número 2 dice hacer en cuanto a las historias que contarás de las categorías arriba indicadas, se va a contar una historia a niños de 5 años. Entonces, de todas esas, deben escoger una para contarla a un grupo de niños de 5 años o menos y que dure más, mínimo 3 minutos. El punto 3 dice hacer un bosquejo. Ah, bueno, también de los de 10 a 12 años, lo que estábamos diciendo. Hacer un bosquejo escrito de la historia que vas a contar. O sea, que por lo menos tiene que haber 2 bosquejos porque son 2 historias que se van a contar eh, de cada categoría. También tenemos que escribir cuando seleccionemos las historias, tenemos que resaltar cuál va a ser nuestra adaptación. ¿Cómo es que nosotros vamos a modificar? Ahí se indica cómo y en qué circunstancias el material del relato debe modificarse para lo siguiente. Contar historia en primera persona, diferentes audiencias, acordar el relato. Bueno, prácticamente eso es lo que les expliqué. Entonces ustedes van a explicar allí un poquito más. El punto 5 indica por qué es necesario tener un objetivo definido al contar la historia. El punto 6 cuenta una historia de misioneros en el extranjero. Entonces ya son 3 historias que hay que contar mínimo. Y el 7 cuenta una historia que enseña principios de salud. Entonces, la idea es que nosotros podamos contar esas historias de forma práctica y presentar nuestra carpeta de trabajo. Listo, entonces la idea es que podamos hablar con el director de aventureros, de conquistadores, ministerio infantil, si ustedes de pronto son profesores de escuela sabática, eh, para poder cumplir los requisitos de las edades, poder organizarnos con un cronograma en su iglesia, ponerse a disposición, tomar unas fotos de evidencia bien bonitas mientras ustedes cuentan estas historias para meterlas allí. Entonces, esa es como la idea, que nosotros podamos poner en práctica lo que hemos aprendido. Listo. ¿Alguna duda hasta allí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Reaccionemos, por favor. Lo que nos queda ahora es Sí, trabajo por hacer. Dime, Caro. no, no, que todo está claro. Ah, todo está claro. Bueno, listo, perfecto. Muchas gracias entonces por escucharme. Voy ahorita, a los que están viendo la grabación, vamos a tener un link que va a estar abierto hasta cierta fecha límite. Entonces, por favor, ingresen allí para poder hacer la evaluación antes que se cierre. Dios les bendiga y nos vemos hasta aquí
la grabación. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Ah, bueno, me gustaría orar. Vamos a orar aquí por los que están escuchando la grabación. Oremos. Querido Señor, te damos muchas gracias porque tú nos permites capacitarnos y queremos, Señor, hacer las cosas como a ti te gustan, en orden, con prudencia. Ayúdanos a poner en práctica todas estas lecciones, a que no se quede solamente en el pensamiento o que sean palabras que se lleve el viento, sino que podamos ponerlas en práctica. Ayuda a aquellos que de pronto son más tímidos, que de pronto no tienen mucha seguridad al hablar, que tú, Señor, los puedas ayudar a que con la práctica ellos puedan desarrollar estas habilidades, estos talentos y que sean siempre para tu servicio y para la salvación de nuestros pequeños. Ayúdanos, Señor, a que podamos perseverar hasta obtener esta especialidad y al cumplir los requisitos, Señor, sentir esa satisfacción del deber cumplido. Ayúdanos a ser resilientes y perseverar hasta el final. En el nombre de Jesús, amén.